Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de los encuentros con autores de este curso, que va a ser la sesión final del 2018. Seguiremos en el 2019, os informaremos. Probablemente la primera sesión que tengamos en el 2019 sea una sesión con Estíbaliz Espinosa y Emma Pedreira, pero os iremos contando cuando tengamos ya las fechas y todo cerrado. Bueno, hoy está con nosotros aquí Rosa Montero. Rosa Montero, que estaba yo pensando que en este ciclo que llevamos tantos años con él, Xavier y yo, pues prácticamente ha habido muy poquitos casos, ahora ya empieza a haber alguno, que hayan venido dos veces al ciclo. Xavier y yo nos pensamos en algún momento que no repetir a los autores, pero bueno, nos parece que hay autores que hay que repetir. Y en concreto, y en concreto, además, por ejemplo, para que esté hoy Rosa Montero, es que hay muchas razones de peso. La primera es que Rosa es una autora muy prolífica, una autora que tiene una obra muy considerable y que yo además creo que la obra que está escribiendo en estos últimos años es de lo mejor que ha escrito. Por ejemplo, la novela que venimos hoy a hablar de ella, que hablaremos de toda la serie de Bruna Husky, Los tiempos del odio, que es la última novela de Bruna Husky, a mí es la que más me gustó de las tres de Bruna Husky, no sé qué le parecerá a ella, pero a mí gustándome las otras dos también, pero esta es la que más me gusta. Yo creo que en las novelas podemos hablar, estas novelas noir, como le llaman, novelas de detective, novela futurista, bueno, podría tener muchos términos. Los personajes, los detectives van cogiendo mucha consistencia, ¿no? Así que avanzan ya en la segunda o tercera novela. Entonces, lo que le pasa. Pero es que en estos últimos años, yo estuve repasando ayer el dossier que habíamos entregado al profesorado. La última vez que estuvo aquí Rosa Montero fue en el año 2008. Y en ese momento nosotros preparamos un dossier como el que tenéis ahora. Y este dossier estaba formado por textos de obras que son, yo creo que emblemáticas de la literatura española, que forman parte del canon de la literatura española, como son Crónica del desamor, Te trataré como una reina, Amado amo, Temblor, Bella oscura. Todos esos textos estaban en ese dossier. Llegábamos hasta Instrucciones para salvar el mundo. Pero es que a partir de ese momento Rosa ha escrito en estos últimos 10 años obras maravillosas. Primero, toda esta trilogía de Bruna Husky, que yo creo que ya nos daría para hablar todo el tiempo, desde la primera Lágrimas en la lluvia, con esas reminiscencias, a la película Blade Runner, que podemos hablar ahora, pero tiene dos títulos más hasta Los tiempos del odio, que es la novela que acaba de publicarse poco más de hace un mes, ¿no? Pero también en este tiempo ha escrito una novela maravillosa que va por más de la 20ª edición, que es La ridícula idea de no volver a verte, que en muchos centros educativos yo la he visto leída, incluso de lectura, sobre todo de bachillerato. Pero es que también hace, creo que son 2 años, no sé si es de 2016, yo creo que el de 2016, una novela que me decía ahora la librera Alejandra, que está ahí fuera, que es una grandísima lectora, y otros lectores, ha escrito una novela que yo tuve la suerte de presentar en la Fundación Seoane, que es La carne, que es otra novela que nos gustaría también tratar aquí, que es otra maravillosa novela en otros sentidos. Es decir, que Rosa Montero maneja muchos registros, como podemos ver con estas novelas que estamos leyendo de Bruna Husky, ¿no? Sabéis, ya hablé de muchos títulos, sabéis que Rosa Montero tiene una obra grande, toda la obra que tiene es muy significativa, y que Rosa Montero tiene una obra muy importante y muy destacada en el ámbito del periodismo, ¿no?, que comentará ahora Xavier. Bueno, yo tengo algún libro en casa, o bueno, he traído alguna edición como esta maravillosa de Bella y Oscura, tengo casi todas, las de Rosa. La loca de la casa, que es otro libro que me parece maravilloso, o este libro que sí que ya es más difícil de encontrar, Estampas bostonianas, ¿no? Por ejemplo, pero sus entrevistas, sus libros de entrevistas, algunos recopilados, por ejemplo, en Lo mejor de Rosa Montero, son entrevistas que se estudian en las escuelas de periodismo. Ella es una experta de primer nivel en el tema de la entrevista, ¿no? Ha impartido cursos, han seguido sus entrevistas, etcétera. Por lo tanto, yo siempre pienso que los periodistas, cuando se sientan con ella a entrevistarla, deben de estar un poco cohibidos, porque Rosa Montero, vosotros lo sabéis, no sé, pero ha entrevistado a Yasser Arafat, a Khomeini, bueno, muchísima gente que ya ahora no me acuerdo, músicos muy célebres, políticos, etcétera. La gente más relevante del panorama internacional de estos últimos 20 años, bueno, autores a muchísimos, etcétera, han pasado por sus páginas y por su grabadora, por sus notas. Entonces tiene una labor inmensa. No voy a decir todos los premios que ha conseguido en su vida, simplemente voy a decir que el año pasado un premio merecidísimo es el premio
Nacional de las Letras que le dieron el año pasado, que yo creo que honra toda esta trayectoria. Y una trayectoria que había aquí antes algún profesor de universidad que me comentaba que está además muy estudiada y muy consolidada en muchísimos estudios y que están en muchas universidades españolas y americanas. Es un honor, esto está así lleno hoy porque está Rosa Montero y le agradecemos mucho que haya, pues siempre nos haga un hueco, porque siempre nos lo hace últimamente, para estar en La Coruña presentando sus libros y hablando de literatura. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, hai un dato que se repite moitas veces nas biografías de Rosa Montero, e é que ela, na infancia, durante varios anos, non sei se foi entre os 5 anos e os 9 anos, sí, que estivo por un problema de saúde, recluída na casa, e claro, foi un momento moi importante de lectura e de formación e de escritura. E que é algo moi interesante e que podemos comentar despois, porque realmente, antes estábamos falando, o tema da lectura é un tema fundamental. E é curioso que en moitas biografías de escritores este tipo de feitos ou parecidos adoitan a acontecer, e moitas veces a revelación da vocación está neses espacios da infancia, de soidade, de concentración, e onde emerxe toda esa cultura que ven despois. Obviamente, xa o dixo Javier, estamos ante unha figura do xornalismo. Ela estudiou xornalismo, estudou tamén moitos cursos de psicoloxía, e eu creo que iso é importante, porque de alguma maneira eu creo que hai un pouso, un peso e un pouso que lle veu ben logo para analizar como narradora, desde outras perspectivas, eses coñecementos complexos da psicoloxía, da psique humana. É unha figura de unha gran independencia intelectual, unha figura, unha persoa comprometida, o compromiso é unha das palabras do seu mundo, implicada e que pon moitísima paixón, como sabedes, en todo o que fai. No xornalismo, claro, é toda unha vida con un currículum inxente, extraordinario. De entrevistas, creo que se falaba xa hai tempo dunhas 2000, nada menos. Sí. Entre elas, pois todas esas que comenta Javier, como por exemplo este libro, que este xa debe ser do ano 95, 96, leva moitos anos, e que están pois esas que estabades comentando, e tamén Claudia Schiffer e Lou Reed, personalidades que a todos nos atraen, e hasta Manuel Fraga e outras personalidades. En ensaio, pois ten feito moito, e moitas veces os artigos dela teñen un valor de ensaio, son breves artigos, pero moitas veces hai moitas ideas que aportan realmente, e reunidos, cando recompila, pois acadan tamén non unha dimensión xa xornalística, sino unha dimensión tamén ensayística. E logo as súas historias de mulleres, este traballo La ridícula idea de non volver a verte, que ten, eso é Madame Curie, que ten moito de narrativo, moito de personal, porque é un híbrido dos que elas crea, pero que tamén realmente pois ten unha achega, unha dimensión que serve de ensayo, evidentemente. A narrativa é un amplísimo conxunto, como se asinalou Javier, son novelas moi variadas desde a perspectiva da forma, do estilo, dos personaxes, da construción narrativa e do plantexamento incluso de xénero. O que pasa é que moitas veces hai obras dela en que non é doado establecer o xénero claramente, porque precisamente ela xoga con esa liberdade xenérica de moverse polos territorios que lle conveñen en cada momento. En todo este conxunto narrativo hai unha gran preocupación social e humana, creo que é unha clave esencial dela, por iso ademais quizáis a súa obra é moi recoñecida e é unha persoa moi querida niso, porque a xente se ve moi implicada. Hai un plantexamento nestas obras dos problemas das persoas en xeral, os problemas das súas vidas, os seus pensamentos, os seus sofrimentos, a súa vida cotián, as súas derrotas e os seus éxitos. E atende ademais os problemas e as cuestións palpitantes e complexas do momento complexo, difícil en moitos aspectos que estamos vivindo. Móvese entre o realismo e a imaginación. E practica logo, pois, desde a novela negra, ten practicado a narrativa infantil, por exemplo, esta espléndida edición dos grandes tempos de Siruela, que eran libros espléndidos desta colección en amarelo,
que había maravillas e que estaban magníficamente editados. Entón, desde isto, pois a ciencia ficción, como podemos falar das últimas novelas do ciclo de Bruna Husky. A nivel de expresión, Rosa Montero ten unha dicción apaixonada, como ela é, unha prosa tensa, unha prosa enérxica, con moita vitalidade e moito ritmo interior, unha prosa directa, e basease na linguaxe viva, coloquial, directa do noso tempo. Por comentar así moi brevemente das pezas últimas, das obras últimas, por exemplo, falar de La carne, no que toca o tema de la vellez, unha obra magníficamente editada, como todas estas, con espléndidas cubertas, sobre a necesidade do amor, que é un eixe de gran parte de toda a súa narrativa, sobre o desamor, sobre a soidade, e logo a paixón, o sexo, o erotismo, esa carne que o titula é un emblema, é un símbolo de todos estes aspectos. Está o tema da prostitución, un tema do que podemos falar, porque está moi de actualidade este debate. Está o tema das biografías de autores malditos, mulleres malditas, e logo hai unha certa metanovela, porque ela se introduce, de repente aparece un personaxe que se chama Rosa Montero na obra. E Los tiempos del odio, pois é a terceira entrega desta saga de Bruna Husky, que logo lle preguntaremos, ha de ter recorrido no futuro, supoñemos, e este personaxe, pois ela nos contará, é unha replicante, unha androide, foi creada sobre o ano 2008, se non recordo mal, e aí mestura ciencia ficción, é ciencia ficción, pero realmente, ela non lo dirá despois, hai moito, se non xa de realismo, si, polo menos, de moita alegoría da nosa condición e da vida que estamos vivindo e desta sociedade que nos crea tantas inquietudes como a destes médicos chineses que ainda veñen hoxe, creo, é dicir, é un mundo que parece ficción, pero que realmente está aí e que nos axuda a entender o noso presente. E plantexa, bueno, a riqueza de temas é espléndida, podemos logo comentar con ela, porque eu encontrei así varios eixes, entre eles, por exemplo, o poder, fanatismo, manipulación das conciencias a nivel informativo, alienación, dominio, populismo, hai unha riqueza temática impresionante. Logo a violencia, o terrorismo, a guerra, logo a condición social do ser humano e moitísimos sentimentos e sofrimentos, o amor, o afecto, a compañía, o tema da democracia está aí presente. Houve un momento en que ela afirmou que Bruna Husky era unha das obras máis realistas que ela escribiu. Claro, é moi interesante isto e logo ela nos comentará, porque sabemos de sempre que non só na narrativa, sino en todas as artes, mesmo no cine, nas artes da representación visual, como na pintura e escultura, o tema do realismo é un tema moi complexo, que é a realidade, que é o realismo. En fin, e todo isto non lo contará. Felicitala por esta entrega, de momento vai sendo unha triloxía, son libros espléndidamente editados, cunhas cubertas magníficas, que van creando, ademais, unha unidade visual todas elas. Felicitala por isto e agradecerlle que estea hoxe aquí connosco, porque eu creo que nos vai revelar moitas cousas e imos disfrutar moito da súa conversa. Moitas grazas, Rosa. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla. ¿Se me oye? Pues qué maravilla, ¿no? Estar aquí con estos dos Javieres, que son la bomba. Y ha dicho Javier que habíais venido por mí, pero yo sé que debe de estar siempre igual a reventar esto, porque es que ellos se lo trabajan muy bien. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro talento, por esas palabras tan preciosas que habéis dicho los dos y por todo, por vuestra asistencia. Es maravilloso que estéis aquí llenando esto y muchos en unas condiciones muy incómodas. Eso lo siento. Pues habéis dicho un montón de cosas que he ido apuntando, algunas, porque yo creo que con las cosas que habéis apuntado tenemos para conferencia y media, o sea que para charla y media, pero vamos, tocaré algo, ¿no? Me decía primero, por empezar por ti, decía Javier que he hecho una variedad. Bueno, lo primero, todos dicen muy prolífica, 2000 entrevistas, claro, es que soy muy mayor ya. Y empecé a trabajar como periodista con 19 años y a publicar con 28, 29, ¿no? Como novelista. O sea que, claro, pues ya llevo... El año que viene hará 40 años de la publicación de mi primera novela. O sea, imaginaos.
Entonces, decía Javier que mis libros son muy distintos unos de otros y tal y cual, y que toca muchos. Mucha de la crítica y tal siempre ha dicho que mis libros son muy distintos unos de otros. Y de hecho decía Isaiah Berlin que hay dos tipos de escritores. Y no quiere decir que uno sea mejor y otro sea peor, pero dos tipos de escritores. Unos, los que son como los erizos, que se enroscan sobre sí mismos y siempre escriben el mismo libro, profundizando, que un ejemplo de esto sería pues Proust, por ejemplo, o dentro de España Javier Marías, pongamos, ¿no? Y bueno, son dos autores, vamos, Proust, uno de mis padres, y Javier Marías, me gustan mucho muchas de sus obras, ¿no? Y luego están los escritores zorros que siempre van caminando por la estepa buscando un paisaje nuevo, ¿no? Y yo me considero un zorro total, lo diré en masculino. Bueno, me considero un zorro total desde la trufa hasta la punta de la cola, ¿no? Porque verdaderamente voy intentando encontrar una nueva manera de contarme el mundo, porque uno no escribe para enseñar nada, escribes para aprender. Intentas escribir sobre tus obsesiones, porque siempre escribimos sobre lo mismo, todos los erizos y los zorros escribimos siempre sobre las mismas cosas, y son las obsesiones, los temas que te atormentan y tal, y entonces intentas volver a encontrar, por lo menos los zorros, volver a encontrar una manera de contarte todo eso, de intentar explicártelo, y en cada nuevo esfuerzo pues intentas conseguir explicártelo de una forma más profunda, más exacta y más bella, si puedes, ¿no? Yo intento escribir desde la frontera, desde donde ya no sé escribir, ¿no? Intento ir a esos lugares que no he tocado, ¿no? E intentar ir un poco más allá, pero siempre escribimos de lo mismo, como decía, ¿no? Entonces, mis temas fundamentales, soy existencialista, tremendamente existencialista. Toda la literatura del siglo XX, del siglo XXI, es una literatura muy existencialista, muy marcada por la muerte, pero en mi caso 1000 veces más. Es decir, todos mis libros muestran una tremenda obsesión por la muerte, por la vida, por el sentido de la vida, si es que tiene alguno, por lo que el tiempo nos hace y por lo que el tiempo nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo. Y ese es el tema esencial de toda mi obra. Y luego están un montón de temas que están todo el rato también, como por ejemplo, la memoria como una construcción imaginaria, ¿no? Lo que recordamos no es verdad. Creemos que recordamos algo real y objetivo, pero lo que recordamos es un cuento que nos contamos sobre lo que recordamos. Yo tengo un hermano con el que a veces, como haréis vosotros, pues intercambio recuerdos de la infancia y cosas que hemos vivido los dos, y siempre me alucina porque los padres de mi hermano no son mis padres en absoluto. No. Ni la casa, no sé en qué casa vivió él, pero vamos, yo no la recuerdo, vamos, o sea, ¿no? Y si esa memoria es una construcción imaginaria y artificial, la identidad también entonces es artificial y tiene mucho de imaginario, porque la identidad se basa en la memoria, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, la falta de fiabilidad de la realidad, digamos, es un tema. El poder todo el rato en mis libros, el fanatismo que me espanta, ese parásito del pensamiento que nos convierte en monstruos. La necesidad de los otros para que la vida merezca la pena de llamarse vida. Somos animales sociales y necesitamos a los otros para vivir una vida plena, ¿no? Todos estos temas son esenciales. Y el amor, curiosamente, aunque mi primer libro, que no lo considero ni siquiera mi primera novela, porque fue un encargo de otra cosa que se convirtió en eso, se llamaba Crónica del desamor, se refería sobre todo al descontento de la transición y tal y cual, ¿no? O sea, al desencanto, lo que se llamaba el desencanto, ¿no? Pero en realidad el amor, que también ha sido siempre un subtema de mis libros, pero ha sido normalmente un tema secundario, salvo en mi segunda novela, que se llamaba La función delta, y en las tres últimas, que es un tema esencial. Las tres últimas, que es El peso del corazón, la carne y esta novela, que verdaderamente, bueno, el subtítulo se llama Los tiempos del odio y el subtítulo Sin amor no merece la pena vivir, ¿no? Y me he ido dando cuenta, efectivamente, a medida que voy envejeciendo, me voy dando cuenta de una forma más clara y evidente que el amor es uno de los motores del mundo y que realmente todos andamos enloquecidos, ¿no? Buscando
desesperadamente que nos quieran, pero lo malo es que queremos que nos quieran como queremos ser queridos, y ahí empieza ya muchísima confusión y mucho lío, ¿no? Porque a veces queremos ser queridos de una manera tan imposible y tan irreal que desdeñamos amores posibles y rotos y pequeños, porque somos pequeños y rotos, ¿no? Los seres humanos, pero amores estupendos los desdeñamos, estupendos por reales, y a lo mejor los desdeñamos o los machacamos en la búsqueda de un amor completamente perfecto e imposible, ¿no? Y también, y de todo eso habla mi libro, este libro en concreto, Los tiempos del odio, es que tiene uno de los subtemas, el tema esencial de Los tiempos del odio es nuevamente la muerte, el paso del tiempo, el sentido de la vida y tal, pero los dos subtemas principales se apoyan en dos patas, ¿no? Uno de ellos es el amor, y la otra es que es una novela social y política, hablaremos luego de eso. Sigo con el tema del amor en el sentido pasional. Bueno, pues además es que es un pantano el amor, ¿no? Es complicadísimo, porque tenemos mi personaje, Bruna Husky, es una androide de combate, en efecto. Me estoy yendo por las ramas, pero bueno, androide, quería ir a otra cosa, pero bueno. Androide de combate es un clon, no es un robot, sino que es un clon humano que ha sido madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos. De manera que la activan a los 25 años y a los 10 años se le desata un proceso tumoral feroz, total, el tumor total tecno, y se muere en una semana, de manera que sabe cuándo va a morir, lo que le impide, es atroz, le impide olvidarse de que es mortal, ¿no? Entonces, esta Bruna mía, pues es muy valiente físicamente, ha sido una replicante de combate, una tecnomana de combate, ahora trabaja de detective, y físicamente es muy valiente, lo contrario que yo soy cobarde, ¿no? O sea, me da un miedo todo tremendo. Pero emocionalmente es muy cobarde. Todos conocemos ese tipo de personas, gentes que creen que los sentimientos les debilitan y entonces se amurallan, se acorazan y no se permiten para nada mostrar su necesidad emocional ni asumir ninguna emoción, ni ningún sentimiento, ¿no? En esto es absolutamente lo contrario que yo. Yo creo que emocionalmente soy valiente, ¿no? Entonces, aunque los 3 libros se pueden leer perfectamente aislados, te puedes leer el último y no pasa nada sin haber leído los anteriores, si te lees los 3 sí que hay una evolución del personaje, en el sentido de que en el primer libro era una misántropa, llevaba esto hasta el extremo, era una misántropa terrible, ¿no? O sea, no tenía ni amigos. Ahora ya la parte de la amistad se ha ido abriendo, ha ido asumiendo, ¿no?, ese riesgo emocional, y se ha ido haciendo como una especie de parafamilia de tipos raros, muy raros todos, pero encantadores, yo los quiero a todos mucho. Pero en la parte pasional, digamos, todavía no lo ha logrado, ¿no? Tiene desde el primer libro una relación intermitente con un humano, que es Paul Lizard, que es un policía, y que es tan bruto como ella con respecto a los sentimientos y tiene el mismo miedo. O sea, que imaginaos que dos fuerzas de la naturaleza chocan, se aman, se odian, se juntan, se separan, ¿no? Así llevan desde el primer libro. Y en este hay avances. avances radicales y notables, ¿no? Pero bueno, en justamente ese tema de la pasión es un punto central, y nos metemos, que es por lo que he hecho esta explicación anterior, nos metemos un poco en el pantano de la pasión, con ella y con otro personaje que me gusta mucho, que se llama Ángela, ¿no? Porque la pasión y el amor es muy complicado, es uno de los grandes anhelos del ser humano, pero no sabemos hacerlo, es muy complicado que se salve quien pueda, como pueda, quiero decir, porque es cada cual cómo consigue encontrar su acomodo con el amor para que de alguna manera no le destruya, para que de alguna manera tenga un amor verdadero y no se quede colgada de una idea, pues como digo, colgado de una idea de la perfección. Porque claro, luego aparte de aceptar que el amor no es esa cosa maravillosa, sino que es algo cotidiano y tal, aparte de eso hay que encontrar tu propio lugar. Porque si no encuentras tu propio lugar, puedes quedarte efectivamente prendido en una historia, en un amor tóxico, o de repente, como mi personaje Ángela, pues verdaderamente perder casi, diríamos que perder casi la cabeza, ¿no? Entonces, amar nos pone en riesgo, nos hace vulnerables, pero amar a todos, amar a nuestro perro nos hace vulnerables, porque cuando se muere, ¿cuánto lloramos, no? Es decir, pero no amar es que no es vivir. Somos animales sociales y necesitamos amar. Entonces, yo creo que la opción no existe, hay que amar. Ahora bien, hay que aprender a amar, y eso nos lleva toda la vida, y es muy difícil, ¿no? Bueno, de todo eso habla este libro, ¿no?
Quiero comentar algunas de las maravillosas cosas que ha dicho Xavier. Lo de la tuberculosis, has dicho una cosa interesantísima. Y yo tuve, efectivamente, estuve con tuberculosis, no fui de los 5 a los 9 años al colegio, leí mucho y tal y cual. Ya escribía antes de meterme en la cama. Mucha gente ha empezado, normalmente los novelistas hemos empezado de niños. No sé tú cuándo habrás empezado, ya me contarás. Pero yo con 5 años hacía cuentecitos de ratas que hablaban, cosas de esas, con dibujitos. Y por cierto que es increíble lo que es genio y figura hasta la sepultura, porque para una exposición que se ha hecho en la Feria del Libro de Lima, de julio pasado, pues me pidieron un texto y busqué las ratitas que yo sabía, lo debo tener por casa, pero no lo encuentro. Mi madre lo fechó y tal. Pero he encontrado una página, una cuartilla escrita por los dos lados, horrible, con una cantidad de faltas de ortografía, porque yo en casa no estudié nada, ¿no? Hasta que volví otra vez, y con dibujitos y tal, y se titula así, otro de los cuentos que escribía. Es la primera página, además, escrita por un lado y por otro, se titula así: José Antonio y Merceditas en Los Marcianos. Es un cuento de ciencia ficción. Me he quedado patidifusa. Yo digo, qué barbaridad, ¿no? O sea, ¿cómo se crea el imaginario, ¿no? ¿Cómo se crea el imaginario? Entonces, es 2 niños que van, que se encuentran de nuevo unas ratitas, otra obsesión, ¿no? Unas ratitas que hablan y entonces no las hacen daño y las ratitas dicen, os vamos a enseñar, gracias, os enseñamos algo, les meten por una puerta secreta y empiezan a caer. Y después de caer mucho y volar por un sitio oscuro, ¡pum!, llegan a una tierra, ¿no? Así muy rara. Entonces comienzan a andar y llegan a un cartel que dice Marte. Y ahí se termina la hoja. Y me dejó en lo más interesante, ¿no? Y hay dibujitos de marcianos que se parecen sospechosamente a pulpos. Pero bueno, me dejó alucinada, ¿no? Y me dejó pensando cómo se construyen esos imaginarios. Y si me permitís, en otro acto como este, hace nada, de repente creo que descubrí quizá uno de los ingredientes de por qué fue. Y es que me recuerdo con 5 años, en una noche fría, en Reina Victoria, que era donde yo vivía, colgando de la mano de mi madre o de mi padre, ¿no? Mis padres, seguramente mi hermano, que era mayor, de noche, que es que además las noches que te dejan salir de niño se quedan grabadas, ¿no? Noche total, estamos en la calle, un frío tremendo, invierno, colgando ahí de las manos, mirando al cielo. Y todo el mundo, un montón de gente en la calle parada mirando al cielo, todos. Y de repente, una estrellita camina, el Sputnik. El primer artefacto, el Sputnik ruso, el primer artefacto que hizo el ser humano que consiguió salir de la atmósfera terrestre, de esa especie de inmenso útero que es la atmósfera terrestre. Si se piensa bien, es emocionante, ¿no? Hoy no es nada, ahí está el Space Lab, los laboratorios, nada, y viven un año los cosmonautas en el laboratorio espacial, pero entonces, lo que era eso, ¿no? Iba sin tripulación ni nada. Y yo recuerdo que vi eso con una sensación de maravilla, y de pequeña entonces recordé que yo quería ser cosmonauta de pequeña, ¿no? Entonces, pues ahí se van construyendo, ¿no? Pero él decía, volviendo a lo que decía Xavier, dice que en muchas gente ha habido ese tipo de cosas, de infancias. Bueno, os diré que yo he encontrado montones de personas que han tenido, que han estado en la cama también enfermos de los 5 a los 9, a los 10 años, y a lo mejor son directoras de banco o cosas así, o sea que no tiene que ver. Lo que yo sí creo que tiene que ver, y eso lo tengo hasta en la loca de la casa, me di cuenta, me encantan las biografías, leo muchísima biografía y sobre todo tengo una biblioteca personal de biografías de escritores y de artistas muy grande, de varios cientos de libros. Entonces me di cuenta que muchísimos escritores, sobre todo novelistas y tal, habían experimentado una experiencia de decadencia antes de la pubertad. Es decir, pero de decadencia tremenda. Habían perdido el mundo de su infancia de una manera violenta antes de la pubertad. Entonces, yo que sé, Konrad, que a su padre, que era un nacionalista polaco, pues le deportó los rusos al norte a la madre. Al norte frío, no era Siberia, era otro sitio espantoso, y en un año se murieron los dos, el padre y la madre, y Konrad, que era el hijo único, se quedó con 10 años. Los vio morir, murieron en sus brazos y se quedó solo. Eso es una experiencia de decadencia, ¿no? O Simone de Beauvoir, que era hija de hipermillonarios, por ejemplo,
y banqueros, y que de repente tuvieron una quiebra y pasó de la vida de la niña rica a vivir en una habitación de esas de París tremenda, en donde el baño, los retretes estaban en el patio para 40 familias, ¿no? Cosas así, ¿no? Y claro, hay algunas experiencias de decadencia que no son tan evidentes y que no están en las biografías, pero que a lo mejor son igual de violentas, ¿no? Y a lo mejor resulta que escribimos para intentar restituir lo perdido, ¿no? Para intentar recuperar lo pasado, para luchar sobre todo contra ese tiempo que se lo come y lo rompe todo. Y además todo cuadra, si os dais cuenta. Si has tenido una experiencia así, que yo la he tenido, pero no la voy a contar porque pertenece a lo privado, si has tenido una experiencia así a una edad muy temprana, ¿cómo no vas a estar obsesionada por el paso del tiempo? Porque sabes lo que el tiempo te puede hacer, porque sabes lo que el tiempo te puede robar, ¿no? Entonces, todo casa. Y eso sí que creo que es así. Lo de la psicología, para nada. No creo que la psicología yo hice estuve hasta cuarto en la Complutense y lo dejé, y no creo que esa psicología organizada, digamos, yo lo que creo que te sirve es la llamada psicología de andar por casa, que es la capacidad empática de ponerte en el lugar del otro. Eso siempre he tenido una enorme empatía y la he ido desarrollando, yo creo que con mi vida y con mi trabajo. Entonces, pensar en el otro, sentirte en el lugar del otro, ver cómo... A mí me encanta la gente, me gusta muchísimo. Es raro que me aburra alguien, por muy pelma que sea, ¿no? Es verdad, porque me interesa mucho justamente ver cómo vive la gente sus vidas, ¿no? Intentar ponerme ahí dentro de esas cabezas y entonces observo mucho y me gustan las experiencias de los otros, saber de los extremos del vivir. Aparte de lo que decía Terencio, ¿no? El romano, nada de lo humano me es ajeno. Todos tenemos dentro ecos de todo, de lo más sublime y de lo más terrible, ¿no? Y puedes verdaderamente entenderlo si te pones. Y claro, ser novelista es eso, es desarrollar todas las posibles vidas, ¿no? Las buenas y las malas, las terribles, las maravillosas que tienes dentro, ¿no? Entonces eso es lo que haces, ¿no? Siempre digo que la novela es la autorización de la esquizofrenia, ¿no? Te permite efectivamente vivirte en esas otras múltiples vidas. Y Sergio Pitol, ya sabéis, el mexicano maravilloso, decía que un novelista es un individuo que escucha voces, lo cual lo asemeja con un demente. Y es verdad, ¿no? Y bueno, lo del género, eso me gusta mucho también, porque es que yo no creo en el género. Sobre todo en el siglo ya 22, ¿verdad? 21. Me pasa todo el rato. Yo estoy ahora viviendo en el 22. O sea, en el siglo 21, pues por fortuna somos hijos de nuestros padres y nuestras madres literarias que han roto las paredes de las convenciones, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, las novelas del XIX maravillosas, locomotoras enormes, esas novelas del XIX me encantan, soy una gran fan de la novela del XIX, pero estaba tan lastrada por las convenciones que, por ejemplo, si alguien escribía una novela en el XIX en primera persona, por lo general tenía que poner antes al principio una nota diciendo: he encontrado este manuscrito en el baúl de mi abuelo, porque si no era como temía que los lectores no entendieran las convenciones y tal, ¿no? Nos hemos librado de todo eso gracias a los que han ido antes de nosotros. Entonces los géneros ahora, el género como un troquel, como una cárcel en la que te tienes que obligar a escribir, yo no lo entiendo, ¿no? Utiliza recursos de género. Yo no creo haber escrito ninguna novela de género, lo que yo entiendo por novela de género, ¿no? Utilizas recursos, ¿no? Esta novela mía para mí es una novela de ciencia ficción, es una novela negra, es un thriller, es una novela psicológica, es una novela política y social, sin duda alguna, es una novela de amor, sin duda alguna, es una novela de aventuras, ¿no? Es una novela, pues, yo qué sé, hasta meta literatura también podría ser, ¿no? O sea, que es que cualquier cosa, ¿no? Gracias a qué fortuna poder escribir ahora con esta libertad, ¿no? Y nada más, de los tiempos del odio, voy a decir nada más. Os he dicho antes que tenía dos patas importantes, que una era esta, la del amor, la otra es la de la novela de social y política. Desde que empecé a escribir Las Brunas, hace 10 años que empecé a escribirlas, yo ya veía una de las constantes de esas novelas,
es una sensación que yo tenía, un miedo a una situación que yo la veía clarísimo ya entonces, de descrédito del sistema democrático y de una especie de añoranza en el mundo creciente por volver al dogma, volver al fanatismo, volver a unos sistemas totalitarios, ¿no? Y esa tendencia ha ido empeorando en mis novelas de Bruna, en el mundo de Bruna, en el siglo XXII, pero es que ha ido empeorando en nuestro mundo, ¿no? Entonces, estamos verdaderamente en los tiempos del odio, corre por el mundo un viento de violencia terrorífico y de enfrentamiento y de involución. El sistema democrático está en su momento mayor de crisis de credibilidad y de legitimidad. Como es un sistema muy transparente, lo cual le honra, pues deja ver todas sus lacras, que son tremendas, su hipocresía, su corrupción, su injusticia. Entonces, la gente, sobre todo además después de la crisis económica, hay muchísima gente que ha dejado de sentirse identificada con el sistema democrático, muchísimos jóvenes que ya no se sienten dentro de ese proyecto y que se están dejando engañar por los cantos de sirena de las demagogias ultras, por los extremismos de izquierdas y de derechas, que para mí es lo mismo, o laicos o religiosos, que también para mí es lo mismo, como el ISIS, ¿no? Y que además nos puede llevar efectivamente a un abismo de involución que nos haga perder logros democráticos que se han conseguido durante siglos con una pelea tremenda, ¿no? Y la única posibilidad para frenar esto es realmente intentar refundar la democracia, ¿no? Porque es que lo que no se puede permitir, evidentemente, es que pasen cosas como lo de Khashoggi y que solamente sea la Merkel la única que diga que no se pueden hacer tratos con Arabia Saudí y que todas las demás democracias que se llenan tanto la boca de hablar de los valores democráticos bajen la cabeza porque están en riesgo unos contratos millonarios, ¿no? Pues no, esto no puede ser, evidentemente, ¿no? ¿Qué imagen das a la gente, ¿no? Que lo único que manda en el mundo es el dinero, ¿no? Y es que a lo peor manda el dinero. Me dejáis un tiempos de odio, tiempos de odio. A lo peor manda el dinero. De todo esto habla esta novela, ¿no? A lo peor manda el dinero porque que habla también de eso, la novela. Hay un estudio que hicieron 3 matemáticos en el año 2011, un estudio impresionante, que se llaman los matemáticos, es que nunca me acuerdo de los nombres, Vitalik, Gladfelder y Batiston, ¿no? Entonces, en el año 2011 estos matemáticos hicieron ese estudio y estudiaron las 43.000 multinacionales que hay en el mundo, que habían entonces y que habrá ahora, y descubrieron que el 80% de esas 43.000 multinacionales estaban controladas por 737 empresas. Ahora imaginaos, 737 consejos de administración, que seguro que muchas personas estaban en muchos de los consejos, ¿no? 737 CEOs, 737 consejeros delegados que controlan el 80% de la economía del mundo, ¿no? Ponen los pelos de punta. Entonces, de todo eso habla Los tiempos del odio y habla pues de cómo además los poderes oscuros, ¿verdad?, pueden llegar a manipular a la gente. Los poderes oscuros no son dogmáticos, utilizan el dogma para manipular a la gente, que de eso habla la novela. Entonces, frente a eso también hay otro tipo de amor. Es decir, antes hemos hablado que el subtítulo es Sin amor no merece la pena vivir, y que estábamos hablando del amor pasional y tal. Pero también se refiere aquí a otro tipo de amor, dicho entre comillas, es decir, a otra manera de relacionarse socialmente, ¿no? Yo creo que desde el principio de los tiempos ha habido una lucha entre dos partes de la humanidad, ¿no? Ya en las cavernas. Yo creo que había trogloditas que escogían como estrategia de supervivencia compartir y cuidarse mutuamente, ¿no? Es decir, pues compartir la comida, cuidar a los enfermos y tal, para sobrevivir. Y que había otros trogloditas que escogían la depredación, que daban con una piedra en la cabeza al más débil y que le robaban pues el filete de mamut, ¿no? Y esto ha sido así, esa lucha, digamos, entre la colaboración y la depredación, yo creo que está desde siempre en el ser humano, ¿no?
Entonces, ahora mismo ha habido momentos más críticos, momentos de avance, momentos de retroceso. Ahora estamos en un momento que puede ser un retroceso, ¿no? Y hay otras maneras, efectivamente. Tenemos que fomentar las maneras de ver que la cooperación es la salida. Y es muy trágico, si no, porque yo, que he nacido y crecido en una dictadura, ¿verdad?, mi primera juventud, pues sé perfectamente, sé con toda certidumbre que la peor democracia es mejor que cualquier dictadura. Pero claro, la gente no aprende en la experiencia ajena, ¿no? Esto es lo complicado, ¿no? Así que ahí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y nada más. Aquí al principio de la novela, Lizar es secuestrado, y el Lizar es el humano con el que Bruna tiene esta relación tan intermitente, y entonces Bruna, y además está en riesgo de ser asesinado de una manera terriblemente cruel. Entonces Bruna se lanza a buscarle y a intenta desesperadamente contrarreloj, e intenta ir desentrañando una intriga y una conjura que hay por debajo, muy complicada y sobre todo muy turbia, en donde las víctimas parecen culpables, los culpables víctimas, ¿no? Entonces, y además una intriga que la lleva de alguna manera, curiosamente, aunque está en el siglo XXI, la lleva también hasta el siglo XVI, hasta Juanelo Turriano, que era el gran ingeniero italiano que fue relojero de Carlos I, de Felipe II, que era creador de autómatas, y hasta la creación en el siglo XVI de una supuesta secta secreta de poder siniestra que supuestamente llega hasta nuestros días, ¿no? La novela termina bien, en el sentido de que en esta larga guerra entre la luz y las sombras que decíamos antes, pues la batalla de mi libro la ganan los buenos. Habrá más batallas, claro. Y además, pues Bruna aprende mucho. Es un libro importante para Bruna porque aprende a aceptar su fragilidad y aprende a amar, ¿no? Y para mí ha sido muy importante también. También he aprendido mucho. No os puedo decir qué, porque revelaría mucho, pero también ha sido un libro muy importante para mí. El final de este libro ha sido de los finales, el final quizá que más me ha emocionado escribir de todas mis novelas. O sea que... Sí, es muy emocionante, Sí, toda la parte final del libro. Muchas gracias. No podemos decir nada y no lo vamos a decir después. Pero es muy emocionante, así que tenéis que leer Los tiempos de... Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te quería preguntar porque, a ver, una vez que lees la trilogía de los libros, y ya sobre todo este último, hay una base... Alguien podría pensar que no, pero hay una base documental en este libro muy grande, porque la narración es muy fácil, tú la sigues, pero tú aventuras muchas cosas del campo científico, que después cuando llegas al final, porque yo siempre voy por orden leyendo el libro, y cuando vienen los agradecimientos, bueno, hay mucha gente de ámbito científico que te asesora. Bueno, no me asesoran, no. O que te corrija. No, es que a mí me encanta la ciencia y la tecnología, aunque soy de letras. Por cierto, que qué desastre un sistema que te hace a los 14 años escoger entre ciencias y letras, no volver a estudiar más. Yo escogí letras porque escribía, pero me encantaba la ciencia y fue una mutilación, ¿no? Entonces, leo mucha divulgación científica y me gusta mucho. Y voy guardando las cosas que leo, además, ¿no? Los detalles y tal, y las cosas que me parecen curiosas. Y entran naturalmente, entran en el libro naturalmente. Y todo eso no me voy a documentar ni me documento, ya está documentado. No sé, es una documentación natural. Hay que tener mucho cuidado con la documentación y las novelas, porque un exceso de documentación puede matarte la veracidad y la vitalidad de una novela, ¿no? Entonces, por supuesto que hay la documentación concreta, puntual, digamos, sí que la tienes que hacer. Pues, por ejemplo, Bruna va en una nave espacial, va a una de las plataformas orbitales que orbitan la Tierra y va 3 días y medio por el espacio y va en microgravedad o en gravedad cero, ¿no? Entonces, pues tienen que dormir y yo ahí dije, ¿y cómo se duerme en gravedad cero? Entonces me metí ahí, pues en cosas concretas, me metí en internet, vi vídeos de astronautas y tal y cual. Y bueno, pues ya sé, se meten en una especie de sacos como si durmieran en la bolsa marsupial de
de un canguro, ¿no? Y además tienen la sensación en esos sacos, para no salir volando, ¿no? Se meten ahí y tienen la sensación, en gravedad cero o microgravedad, tienen la sensación de que los pies están más arriba, aunque no sea así, ¿no? Más arriba de la cabeza. Curioso. Bueno, pues lo pongo. Fuera de esas cosas concretas, todo lo demás ya está en mi cabeza, sale, es que yo ya me interesa y sé esas cosas. Lo que pasa es que cuando termino la novela, pero siempre, porque en mis novelas hay mucha ciencia, en las de ciencia ficción mucha, en las 3, pero también en Instrucciones para salvar el mundo, también en La ridícula idea de no volver a verte. Entonces, en todas ellas, en todas las que hay mucha ciencia, como yo además no vengo de una enseñanza científica, pues me da miedo meter la pata en algo gordísimo, porque yo puedo saber algo de ciencia absolutamente curioso y saberlo muy bien, pero a lo mejor no me sé 3 pasos antes y puedo meter la pata en algo, ¿no? 3 pasos antes elementales, quiero decir, ¿no? Elementales. Entonces, lo que siempre hago es que lo lean pues 1 o 2 científicos, ¿no? En este caso lo leyeron 3, porque es que en esta novela hay muchos campos científicos distintos. Entonces, un solo científico no lo puede saber. Por ejemplo, lo ha leído una ingeniera robótica, lo ha leído un físico teórico y lo ha leído un ingeniero aeronáutico, que es el que más me ha servido, porque era el que más... Y había una cosa, y bueno, me han corregido muy pocas cosas, de hecho. Y las que me han corregido, el físico teórico nada, la ingeniera robótica una cosa pequeña de una fórmula de matemática, y el que me ha corregido 2 o 3 cosas y una pifia gorda ha sido el ingeniero aeronáutico. Y la pifia que me ha corregido es que yo había puesto que atraviesan, claro, con el cohete atraviesan los 2 cinturones de basura espacial que hay, que esos existen de verdad, y eso ya lo sabía yo y lo había puesto. Uno a 400, 500 kilómetros de la Tierra, otro a 30 y tantos mil. Pero yo había puesto que llevan una especie de... Porque claro, para entonces pues habrá muchísima más basura espacial de la que hay ahora, que ya hay un mogollón. Entonces, que llevaban una especie de sistema magnético para alejar, ¿no? Para rechazar, digamos, la basura espacial. Y entonces me dijo que eso no podía ser porque, claro, los elementos que se utilizan para la construcción de los cohetes, de las naves espaciales y todo lo demás no son ferromagnéticos, porque pesaría mucho, son de aleaciones de aluminio, por lo tanto no tienen esa cualidad ferromagnética, ¿no? Entonces cambié eso, que hubiera sido una pifia. Pero fijaos cómo sería la cosa que los otros 2, el físico y la ingeniera robótica, no lo habían visto, esto. O sea, este detalle no lo habían visto, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, que quiero decir que no, eso es porque me encanta y lo vas cogiendo y ya se va. Y son todo cosas yo he querido hacer. Yo siempre digo, lo has dicho tú, Xavier, me parece, yo siempre digo que mis novelas de Bruna son las más realistas que he hecho, y además has puesto el tema de la realidad. Bueno, realistas porque yo he intentado hacer de verdad un mundo de dentro, cuando empecé era de dentro de 100 años, ahora ya de dentro de 92 años, que sea posible e incluso probable muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy me estaba haciendo una entrevista a y hay un anuncio, es un detalle pequeñísimo, está lleno de cosas así el libro, pero un anuncio que se ven en las pantallas y tal, de unos robots comestibles que saltan y tal, para que los niños que no quieren comer, pues se coman, ¿no? Entonces saltan para abrirles entonces se los comen, ¿no? El niño, cógeme, dice el robot, lo coge y tal. Bueno, eso en concreto no existe, pero robots comestibles sí existen. Si vais ahora y tecláis internet lo veréis. Hay robots comestibles, que además puede ser, se están pensando precisamente para paliar déficits en zonas de alimentación y cosas de esas. O sea que hay cantidad de cosas alucinantes. Estamos en un momento, y hay una parte del libro muy importante, que es la de los cyborg, ¿no? Sabéis que estamos ahora mismo los filósofos y los científicos están hablando de la transhumanidad. ¿Qué es la transhumanidad? Pues la época en la que estamos. Ya estamos en la transhumanidad. Somos transhumanos, porque, como tú bien has señalado con lo del chino y los niños manipulados genéticamente, la transhumanidad es este momento de la humanidad en el cual nuestros organismos, nuestros cuerpos están recibiendo como implantes tecnológicos cada vez más
cada vez más cantidad, cada vez más importantes, que nos convierten verdaderamente en cyborgs. ¿Qué es el cyborg? Pues es el ser humano que ha sido alterado, modificado tecnológicamente, ¿no? Entonces, y que para darnos más posibilidades que nunca hemos tenido, o para paliar problemas de enfermedad o de lo que fuere. Hace un mes, un equipo francés consiguió que caminaran 3 parapléjicos, que volvieran a caminar tras implantarles un chip en la médula. Fascinante, ¿no? Pero, por otro lado, esto que ya estamos en la transhumanidad, ya estamos, en el libro tiene mucho espacio este tema, mucho, ya estamos, va a crear muchísimos problemas de todo tipo, problemas sociales, políticos, legales, morales, de todo tipo. Ya la inquietud que ha creado el chino con la manipulación genética es clara, ¿no? Entonces, en mi libro hay una ley de la integridad humana que no permite, hay un sistema complejo de puntos bio que miden tu ser humano, 1000 puntos bio, y entonces solo te dejan cambiarte hasta 600 puntos bio, pero tienes que tener por lo menos 400 puntos bio, ¿no?, para ser humano. Hay un lío. Y yo os diré que yo tengo 4 tornillos de titanio en la espalda y una placa de titanio en la columna vertebral. Tengo 2 lentes intraoculares que me quitaron la miopía y tengo 2 muelas de titanio, así que soy un cyborg. Y a ver cuántos de vosotros, que muchos reíros, pero seguro, vamos. Esta semana, además, a mí me avisó la librera porque me dice, para la novela tienes que ver este documental. Y pusieron un documental, un programa en La Sexta que hablaba del tema de los implantes. Ah, sí. Sí, me lo han contado, que sí. Yo lo empecé a ver y lo dejé ver. Pues soy un poco hipocondríaco y me dio un poco de miedo. Entonces dije, si no, es que no me pongo ni un empaste. Me lo acaban de contar, pero no me he enterado. Pero bueno, claro, siempre hay riesgos de eso. Que hay una imagen, además, en la novela que es maravilloso, se puede desvelar, no desvelamos nada, que es cuando el hijo de Jean Lago hay una fiesta, hay una empresa que se llama Transhuman que se dedica a vender implantes, y entonces hace una fiesta para organizar una campaña contra la ley de la integridad humana, porque claro, dicen que se meten con nosotros. ¿Quién se va a meter si yo quiero cambiarme un riñón? ¿Cómo? Mi cuerpo es mío, dicen y tal. Claro, porque si quitan la ley ellos van a vender mucho más, ¿no? Ahí está todo esto. Entonces hay una fiesta que va todo el mundo y tal y cual, y de repente ahí, ¿qué pasa? Se enciende una especie de luz. Bueno, yo no lo podía definir bien porque no soy muy científico, pero un escáner y se ven los cuerpos de la gente, todos sus implantes. Empiezan a traer, sí. Claro, se vería ahí tus tornillos, todo, claro, se vería, mis muelas, claro. Además relumbrando así, ¿no? Como una especie rosada. Pero era muy bonito, la escena. Sí. Sí, nuestros alumnos están esperando ansiosamente los implantes de la enciclopedia británica, la ortografía, la física cuántica y algunas otras cuestiones de la selectividad y de los másters reales que se hagan. Yo le quería plantear un par de cosas a Rosa. Una, un poco como de curiosidad y sobre todo también por el interés en los procesos creativos, que son muy intuitivos, muy sutiles y no se sabe dónde viene. Es decir, ¿cómo fue surgiendo, sería esta la primera cuestión, este mundo y este personaje de Bruna Husky? Y luego, que obviamente no son novelas autobiográficas, pero en este tipo de personajes normalmente hay una gran proyección del yo y del autor y mucho juego a través de eso. Sí. Era un poco plantear estas dos cuestiones. Sí, muy buenas. Pues la primera, lo que yo quise... La verdad es que yo creo que todos los escritores ansiamos, añoramos, todos los novelistas, construirnos un mundo propio, ¿no? Ya sea Macondo, ¿no? Ya sea un mundo. Recuerdo una entrevista que le leía a la Rowling, a la autora de Harry Potter, que decía que cuando terminó Harry Potter, el último libro, el 7º libro, pues se pasó un año en la cama con una depresión mortal. Y claro, lo entiendo, porque son libros de una coherencia tremenda, un mundo muy muy coherente, muy complejo, el de Harry Potter, y claro, como se metió en la trampa de hacer una novela por año, por curso, y claro, en el 7º curso se acababa la escuela, pues ya no había manera de seguir, ¿no? Y es como un exilio, me parece, yo comprendo, ¿no? Tremendo, porque tener un mundo propio es fascinante, ¿no? O sea, todos los expertos dicen que los novelistas somos personas que no hemos madurado
lo dicen en serio, de verdad. O sea, que la gente seguimos teniendo el niño interior que juega, imagina y tal, ¿no? Entonces siempre es un juego, ¿no? Pero ya inventarte un mundo propio es un juego inmenso, es jugar con un juego enorme, ¿no? Entonces, yo antes tardaba como una media de 3 años en cada novela. Ahora estoy intentando bajarlo a 2 años porque soy muy mayor y me quedan muchos libros por escribir, voy a ver si lo consigo. Los últimos estoy bajando un poco el tiempo, pero antes eran como 3 años y en alguno más, como la Historia del Rey Transparente. Y cuando ya me iba acercando, tenía 50 y tantos, y ya me iba acercando a los 60, que me parecía una edad espantosa, ahora digo, qué joven, joder. Pues una edad espantosa me parecía, pues digo, joder, ¿qué puedo hacer, no? La gente cuando se acerca a esa edad, si puede, ¿no? Pues se compra una casita en la playa, o yo qué sé, o en la montaña. Entonces yo decidí regalarme un mundo, ¿no? Y un mundo que no es que yo tuviera un proyecto, una historia que contar tan enorme y que necesitaba 3 libros, 4 libros, yo qué sé, no. Sino quería un mundo que yo pudiera coherente, con personajes fijos, que fueran desarrollándose, que yo pudiera visitar cuando quisiera, mi mundo que yo pudiera visitar cuando quisiera, en donde poder vivir mentalmente, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando pensé eso, inmediatamente pensé en hacer lo de ciencia ficción. Fue surgiendo, cuando tienes la primera idea, luego las novelas van surgiendo muy orgánicamente, como hojitas, ¿no? Van echando. Entonces, lo siguiente que pensé es que sería de ciencia ficción, porque a mí me ha gustado, como veis, siempre mucho la ciencia ficción. Ya tenía otro libro de ciencia ficción ciencia ficción más fantástica, pero que lo publiqué en el 91, que se llama Temblor. Y bueno, entonces dije, pues me voy a hacer un mundo de ciencia ficción. Y además, pues con una o un detective, no sabía, porque también me gusta la novela negra. Quería regalarme cosas, ¿no? Y también, además, con la novela negra. Y entonces, inmediatamente entró ese mito contemporáneo que es Los replicantes de Philip K. Dick. Yo he revisitado el mito contemporáneo de los replicantes de Philip K. Dick como si hubiera podido revisitar el mito de un mito clásico como Edipo, ¿no? Como el mito de Edipo. Y el mito de Philip K. Dick es un individuo, vamos, una criatura que sabe cuándo va a morir y que por lo tanto no puede olvidarse de que es mortal y que además lleva memorias artificiales. Son esas 2 cosas, que son muchas, muy importantes, las que cogí, porque en el resto no se parece nada, ni a Blade Runner, mi mundo y mis replicantes. Los replicantes de Blade Runner sí que eran construcciones, eran robots, se los ensamblaban a piezas. Los míos son clones humanos, son humanos, ¿no? Y no se parece nada, ¿no? Las historias pero sí esas 2 cosas. ¿Y por qué se me ocurrieron esas 2 cosas y revisitar ese mito? Porque, como os he dicho, son mis temas, forman parte de mis temas esenciales, ¿no? La obsesión por la muerte, el paso del tiempo y luego la memoria como una construcción artificial. Entonces salió así. Y así luego fue empezando a salir y se fue creciendo, ¿no? Y luego ya las siguientes novelas ha sido Bruna la que las ha creado. Yo es el personaje más vital que he creado, más el que más me gusta, desde luego, y el que más vivo está. Entre medias de las Brunas escribo otras cosas y os aseguro que me da patadas, o sea, por dentro, en la cabeza, ¿no? Que me dice, bueno, ¿y yo para cuándo, no? O sea, está por ahí como reclamando atención, ¿no? Reclamando atención. Mientras estoy escribiendo y pensando en otras novelas, de repente veo imágenes de ella que luego terminan en una novela. Veo imágenes sin saber la historia. Veo imágenes de ella, ¿no? O sea, que está por ahí. Y efectivamente me la siento muy cerca, es el personaje que más cerca siento. Y entre otras cosas te puedes sentir cerca porque te sientes cerca en lo profundo, porque no tiene nada que ver tu biografía. A mí no me gusta hacer las novelas autobiográficas, no me gustan, ¿no? Las hay maravillosas, hay genios que han conseguido hacer de novelas autobiográficas grandes logros de la literatura. Por ejemplo, volvemos a citar Proust, ¿no? Que parte de su vida, pero no está contando su vida para nada. O Conrad, también nuevamente El corazón de las tinieblas, que es una pieza literaria complejísima y maravillosa. Ese artefacto literario en realidad cuenta su historia del Congo, su historia verdadera del Congo, ¿no? Entonces, sí que no estoy nada en contra de eso, pero no es mi vida, a mí no me gusta. Yo necesito alejarme de mi vida para poder escribir, ¿no?
del ruido de mi vida, ¿no? Entonces esto que me aleja tanto, claro, que no tiene ninguna autobiografía, pues me permite hundirme en lo real, en lo más profundo, ¿no? de lo que uno es, y en eso me siento tan cerca de Bruna, tan cerca de Bruna, en muchas cosas que además he descubierto después, ¿no? Me siento muy cerca en su obsesión por la muerte y en sus ganas de vivir, porque cuando estás muy lleno de la conciencia de la muerte también estás muy lleno de vida. No se te puede olvidar que estás vivo. Yo nunca me he aburrido, pero ni de niña. Esos niños que dicen, ay, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer, mamá, y tal. Pues yo no. Yo desde pequeña he estado obsesionada por el paso del tiempo y desde pequeña he estado consciente de que estaba viva y que eso era maravilloso. Y Bruna lo mismo, pero a lo bestia, porque es mucho más bestia que yo en todo, ¿no? Entonces eso nos une muchísimo, ¿no? Y luego me he dado cuenta que tengo muchas más cosas. Por ejemplo, a ella le he puesto, como es así, es muy obsesiva, yo también, pero a ella le he puesto que le gusta hacer rompecabezas. Yo detesto, no se me ocurre, no tengo paciencia para hacer un rompecabezas, nada, o sea, que no pensé que eso. Pero luego me he dado cuenta que la manera en que yo hago mis novelas son rompecabezas, porque tomo notas durante un año, año y pico, al final de ese año y pico empiezo a hacer grandes organigramas de la novela, como mis novelas tienen una estructura muy firme, son muy arquitectónicas, pues entonces empiezo a hacer organigramas en cartulinas y luego empiezo a hacer combinaciones de los capítulos. Ahora a lo mejor hago 15 combinaciones distintas, ¿no? Así o así. ¿Eso es un rompecabezas o no? Es igual, ¿no? Y le he dado muchas cosas. Le he dado mi gusto por el vino blanco, solo que a ella, como es mucho más exagerada, es una alcohólica. Directamente. Voy a ver si en la próxima novela le rebajo un poco la ingesta, porque se va a morir antes de cirrosis que del TTT, la pobre. Y muchas cosas, ¿no? Me siento muy... También en ella, ya os digo que en lo emocional no, pero sí que desde el otro lado, o sea, yo viniendo desde el otro lado, justo el contrario, ella viene desde la contención y tal, y yo vengo desde toda la masa, todo el chapoteo emocional, ¿no? Pues vamos buscando la misma cosa, el punto justo entre la entrega y la individualidad, ¿no? La entrega y el yo, bueno, esa búsqueda también, ¿no? Así que muchas cosas, y me siento muy cerca de ella. En la novela también hay en todas las novelas, pero en esta hay un debate muy interesante entre los nuevos tiempos, el futuro, pero lo antiguo. Y tú desmitificas mucho una cosa y la otra, porque aquí hay... que me parece muy interesante, porque aquí están este grupo de... los antiguos. Los nuevos antiguos. Los nuevos antiguos. Sí. Que claro, gente que vive alejada de... Sí, es que en esa búsqueda de deslizar insisto, de encontrar ahí la solución de este enigma, de esta trama oscura, pues Bruna va a muchos sitios y en uno de ellos que va le lleva eso, es a una colonia de una secta retrógrada que se llaman los Nuevos Antiguos, y que repudian la tecnología. Hay muchas ahora mismo también en el mundo, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que dicen son sensatas, pero al final son tan dogmáticos y tan inoperantes y tan imposibles como cualquiera, ¿no? Y es que la realidad es tozuda, es muy poco amable, la realidad no se adapta a nuestros deseos. Sería estupendo que la realidad fuera fácil, sencilla, que pudiéramos meterlo todo en cajones, que todo fuera blanco y que fuera negro, pero es que no es así. Entonces, pues esa inquietud del no es así, de todo mezclado, creo que es otro de los rasgos de este libro, especialmente de este libro, ¿no? Con todo lo que se cuenta tiene varias caras, ¿no? Y algunas son buenas y algunas son horribles y está ahí. Entonces, hay un apagón también, que eso me interesó mucho cuando lo hice. Hay un apagón, de repente se pierde la energía eléctrica, no vamos a decir cómo y tal, pero puede haber un apagón de esas características, y de hecho ya lo ha habido en el mundo en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, y entonces si hubiera, por razones naturales que se explican en el libro, y si lo hubiera, puede volver a verlo, si lo hubiera ahora mismo sería una catástrofe y moriría mucha gente, verdaderamente. Ya hubo uno así, tremendo, como digo, en el primer tercio del siglo XIX, y entonces no pasó mucho porque casi no había electricidad, ¿no? Pero ahora, bueno, pues ahora es que todos dependemos tanto de eso. Entonces, en el libro, ahí voy contando la parte del apagón y en qué se convierte la vida. Y a medida que iba contando eso, me iba quedando aterrada de nuestra propia realidad. Si de repente se apagara la luz eléctrica, si nos quedamos sin luz eléctrica, ¿qué nos pasaría? Es que es increíble. Nos creemos tan poderosos y tan magníficos y somos de una fragilidad brutal. O sea, dependemos de la electricidad de una manera aterradora, ¿no? Entonces,
Y es inquietante, si te paras a pensar sobre eso. Sí, eso se ve en la novela clarísimamente, sí, esa perspectiva. Mira, yo decía, si te apetece, de comentar un poquito, aunque fuese brevemente, sobre La carne Sí, lo que y quieras. La ridícula idea de no volver a verte, ya que son obras recientes. Bueno, la novela La carne es una novela menos extensa, pero muy tuya, y yo creo que tiene bastantes conexiones con esta, porque realmente aquí hay la parte cyborg, la parte elaborada, metálica, técnica, tecnológica y demás, pero también está la carne y está la vida y la palpitación. Y la novela La carne, que está muy bien titulada, realmente pues es una novela dramática, extensa, es una obra sobre el amor, sobre el desamor y los temas que comentábamos antes de la prostitución, la figura del gigoló, la soledad, la vejez, el deterioro y el tiempo que tú estás comentando, que son obsesiones presentes en tus obras. Era plantearte pues esto que nos puedes comentar sobre esta obra tuya. Sí, no, La carne, no siempre que quieres tus libros lo mismo, ¿no? Y La carne es uno de los libros que más me gustan míos, ¿no? Y verdaderamente, pues sí, claro, ¿cómo no va a haber puntos de contacto? Si ya os digo que siempre se escribe sobre los mismos temas, ¿no? Buscas otra manera de contarlo, pero los temas están ahí, ¿no? Y yo quería hacer una novela con La carne, además, ¿no? En realidad, uno de los motores de esta novela era que yo pensaba, quería coger un personaje, no sabía si era un hombre o una mujer, porque yo creo que indistintamente se podría, adaptando pequeñas cosas, podía ser un hombre, el protagonista también, pero un personaje que llegara a una edad ya como los 60 años, mi protagonista cumple 60 años a las pocas páginas de empezar la novela, y una edad suficientemente grande como para que ya te quedara relativamente poco por delante, y que por alguna razón no hubiera conseguido tener una relación de amor de verdad en su vida, ¿no? Y entonces, si te pasa eso y llegas a los 60 años y ya las perspectivas son mucho más pequeñas, pues te puedes empezar a decir, ¿y qué pasaría si me muero sin conocer el amor? Y yo quería saber qué sentiría alguien, qué dolor o qué herida podría provocar eso en alguien, ¿no? Ya digo que un hombre o una mujer. Entonces ya decidí esto, puse un personaje que es Soledad, se llama Soledad Alegre, porque la novela habla de cosas tremendas, pero con un tono de humor tremendo. O sea, es una de mis novelas más humorísticas y habla de cosas tremendas. Por otro lado, si no, sería un melodramón tremendo, y que gracias al humor no lo es. El gran humor es una maravilla, ¿no? Entonces, pues, puse a Soledad y tal, y cuando ya había terminado la novela, me di cuenta de que en realidad no tenía que haberme ido tan lejos, porque le puse a Soledad una vida que se va desvelando a medida que lees la novela. No podemos, porque también tengo una intriga muy grande, no es policíaca ni nada, pero es una novela con una intriga muy grande, y no lo puedo decir, pero vamos sabiendo su vida, y es una vida muy difícil, complicadísima y muy difícil y muy dura, y entiendes que no haya tenido Soledad se ha acostado con muchísimos tíos, eso sabemos desde el principio, con muchos hombres, pero no ha tenido nunca una relación de verdad estable y bien. Cuando terminas la novela te das cuenta que Soledad probablemente además ha estado huyendo eso, es decir, que ha debido de acostarse siempre, tener relaciones siempre con hombres que vivían a 3.000 kilómetros, hombres casados, o sea, que fueran imposibles de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso no ha tenido una historia de verdad. Pero me di cuenta entonces, cuando ya casi la estaba terminando, el primer borrador, que no me había hecho falta irme tan lejos y ponerle una vida tan difícil, porque en realidad hay en el mundo montones de hombres y de mujeres que a lo mejor llevan casados 20 años y que tienen 7 hijos, y que a lo mejor se han casado y separado 3 veces, ¿no? Y que sin embargo, pese a haber tenido todas esas historias aparentemente pues normales, plenas o lo que quieras, ¿no? Que mi Soledad no había tenido, pues se sentían exactamente igual que Soledad, porque sentían que nunca les habían querido de la manera en que querían ser queridos, y que por consiguiente no habían podido dar a nadie esa nuez de amor puro y recóndito que guardaban para la persona elegida. Y eso en algunos de ellos les producía un dolor tan tremendo, en algunos y algunas, que verdaderamente les arruinaba la vida. Y en algunos casos esta situación es porque, como a Soledad, han tenido una vida con muy mala suerte, ¿no? Pero en la mayoría de los casos yo creo que es un poco lo que decía al principio, ¿no?
hablando de la novela, de los tiempos del odio, porque somos un disparate, el ser humano es un disparate, porque no sabe, porque no aprende a las cosas más esenciales en la vida, como es saber cuáles son tus verdaderos deseos, porque siempre vivimos pendientes de los deseos de los otros, de los deseos fantasmales de los padres, pues cosas tan esenciales que parecen tan sencillas como saber cuáles son tus verdaderos deseos, saber cuál es tu lugar en el mundo, saber cuál es el amor posible y qué es cómo queremos amar y tal, pues no llegamos a aprender a hacerlo, ¿no? Entonces hay un dicho, una frase de Oscar Wilde que me encanta y que es tremenda y que explica eso, que explica por qué tanta gente, aunque lleve 20 años casada y tal, se siente como un fracaso en esto, y dice: para la mayoría de nosotros la verdadera vida es la que no vivimos. Tremenda, ¿no? ¿Y de qué habla esta frase? Pues de la insatisfacción humana, de esa cosa loca nuestra que nos hace no saber que estamos vivos y que lo que estamos viviendo es lo único que hay. Y no apreciarlo, ¿no? Entonces, pues de eso trata La carne, entre otras cosas, ¿no? Y trata del paso del tiempo, efectivamente, trata de la muerte, ¡qué sorpresa! Trata del deterioro. A mí estaba escribiéndola y se me salió la carne, ¿no? El título, y dije, si todo va bien. A mí me surgen los títulos como cuando llevo pues un tercio de la novela, ¿no? Y además son títulos que emergen de la novela y que me explican incluso el libro, ¿no? Y de repente se me ocurrió el título y dije, pero qué titulazo, qué maravilla, ¿cómo no hay 27 novelas que se llamen La carne? Pues no las hay. Me callé, no se lo dije a nadie, digo, a ver si me la pisan, ¿no? Y es que es perfecto, porque es que es la carne, en primer lugar, es la carne que nos aprisiona, porque nadie ha escogido el cuerpo en el que vive. Entonces, tenemos que apechugar con el cuerpo que tenemos, ¿no? Y luego ese cuerpo además nos enferma, nos envejece y nos mata, ¿no? O sea, que es la carne que es nuestra tirana. Pero luego también es la carne que nos hace rozar ese cuerpo que nos mata, es la carne que nos hace rozar la eternidad a través de la pasión amorosa. Cuando estábamos enamorados en la pasión amorosa, en la pasión sexual, somos eternos, nos salimos de nosotros mismos y somos eternos. Y es la carne no solo eso, nos hace rozar el paraíso también con la sensualidad, no ya digo la sexualidad, la sensualidad, ¿no? Con la belleza de los sentidos, ¿no? Con el que nos entra por los sentidos, ¿no? Y es también la carne animal maravillosa que nos salva de ser solo humanos, ¿no? Y que de repente, cuando ha llovido 7 días y sale un día el sol y sales a la calle, ¿no? Y ves el rayito de sol, pues todas las células de tu cuerpo empiezan a bailar un zapateado de alegría, ¿no? Esa es la carne animal también, ¿no? Así que, y eso, de eso trata el libro, ¿no? De la belleza y del horror de la vida, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, otro tema que, bueno, no sé si lo iba a tocar ahora Xavier, pero que también está ahora muy de actualidad y que aparece en la carne es el tema de la prostitución. Sí, pero es tangencial. Sí, que aparece en la novela. Bueno, a mí un tema que creo que une muy bien las dos novelas, que hablamos el personaje, el tema del amor, pero es el tema, en La carne yo creo que tiene mucha relevancia, y aquí también tiene el tema musical en tus últimas sí, novelas. Me encanta, sí. El tema de la música, porque aquí vuelvo a la de Bruna Husky, sí, que es la que tengo más fresca, sí. Pero en La carne también había una banda sonora además. En Spotify. Y en esta me gustaría hacer la banda sonora, pero es que no he parado. Cuando tenga un poquito de tiempo veré la banda sonora de Los tiempos del odio. Empezaba La carne con la representación de ópera además, y aquí hay momentos en la novela, en la última de Bruna Husky, que la música juega un papel reparador. Sí. Incluso. Entonces te quería preguntar totalmente, por este tema. Sí. Bueno, primero, porque hay varias cosas, la prostitución. Bueno, es que, y empieza en la ópera, es que la novela, efectivamente hay un gigoló, empieza así. Soledad Alegre es una comisaria de arte y es una mujer pues muy respetada, tiene 59 años y tal y cual. Y va a cumplir 60 en unos días. Y la pillamos al principio de la novela furibunda, frenética, porque ha roto con un amante, casado, que estaba casado, pero no es eso lo que le ha puesto furibunda, sino que se acaba de enterar que este amante, que se ha vuelto con su mujer, además, y tal, bueno, estaba con su mujer todo el rato, pero se acaba de enterar de que este amante va a ir el estreno de Tristán y Isolda, nada más y nada menos que Tristán y Isolda, Amor y muerte, ¿no?, de Wagner, con su mujer, evidentemente, que además está embarazada, la mujer, ¿no? Y eso no lo puede soportar porque ella iba a ir también, y no lo puede soportar porque ella le ha enseñado a él el amor por la música, y además Tristán y Isolda ha sido como el emblema
bueno, o sea, de la pasión sexual, ¿no? Lo más erótico, que la primera vez que hicieron el amor, pues estaban tocando el Liebestod, que es el área final de Tristán y Isolda, que es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer extraño que Wagner sea excitante sexualmente, pero pero el Liebestod tiene su punto, debo decir. Pero bueno, en cualquier caso ya le pasa. Entonces entra en cólera porque piensa que eso era suyo, o sea, ella está resignada a que se vaya y tal, pero eso era suyo, se siente traicionada, y entonces, como el amor nos vuelve idiotas, en el amor siempre somos niños, por eso está representado por Cupido, por un niño, ¿no? Ciego, además, nunca crecemos, en el amor volvemos siempre a la casilla de salida, ¿no? Como en el juego de la oca. Pues de repente esta mujer inteligente y de casi 60 años, pues se le quema la cabeza y piensa, como si tuviera 14 años, que quiere ir con alguien guapísimo a la ópera para darle celos, ¿no? Y como no tiene amigos guapos que llevar, no tiene amigos, ni guapos ni feos, no tiene amigos, es otra solitaria de estas tremendas, ¿no? Como casi todos mis personajes. Entonces se le ocurre la peregrina idea de contratar un gigolo. Ir con él, que no va a acostarse con él, no quiere acostarse con él de ninguna de las maneras, no tiene problemas para acostarse, además, como hemos visto, lo que quiere es un bombón para poner verde, amarillo de celos a su ex. Entonces contrata al gigoló, que efectivamente es un bombón, y como los seres humanos nos pasamos la vida haciendo planes, ¿verdad? Y luego llega la realidad y los pisotea en un segundo, pues hay un suceso violento al principio del libro que le estropea los planes y terminan acostándose. Ella y el gigoló, ella que tiene 60 años, el gigoló que es ruso se llama Adam y tiene 32, y empieza una relación que, como podéis comprender, no se puede leer más. Hasta aquí puedo leer, pero vamos, va a ser difícil y quizá peligrosa, ¿no? Entonces, pero bueno, pero el gigoló no es una novela sobre la prostitución, y de hecho el gigoló, que sea gigoló, no es más que es un elemento más de la trama, digamos, pero no es porque hable de la prostitución. Y insisto, además ella no quería acostarse con él, ¿no? Lo hace más difícil la relación, hace que tenga más dudas. Me interesaba por la narrativa, digamos, no por el tema de la prostitución. La música. La música, acabo de hacer un artículo además en El País, han sacado un número dedicado a la música, nos pidieron a todos que escribiéramos de la música y yo he escrito uno. Para mí la música es tan importante, yo diría, como la literatura. Creo que me gusta con locura, no concibo un mundo sin música. Es tan importante para mí que me llama la atención, es decir, no puedo escribir con música, por ejemplo, porque me concentro demasiado en la música o demasiado en la escritura, no pueden. Son dos cosas, son dos amores demasiado grandes, ¿no? Y me gusta prácticamente todo, me gusta la música clásica, me gusta la ópera muchísimo. Tengo abonos en el Auditorio y en el Real y me gusta muchísimo todo, me gusta muchísimo el rock, me gusta muchísimo cualquier tipo, el jazz, me gusta la fusión, me gusta todo, me encanta, me gusta la música electrónica, me gusta todo, ¿no? Me gusta la indie, absolutamente casi todo, ¿no? Me encanta. Y entonces en la carne tiene un papel muy importante la música, porque empiezan en la ópera, pero es que además se habla mucho, hay muchos relatos de óperas, de cosas, todo el rato hay música, sale muchísima música en la carne, muchísima música en la carne. Y en esta no sale mucho, pero es importante, salen un par de citas, ¿no? De las variaciones Nemrod de Edgar, que es una maravilla, y de las variaciones Enigma, quiero decir, Nemrod, de las variaciones Enigma, y que es algo que escucha en un momento peculiar y que además, sí, que es un emblema de vida, No podemos decir mucho más. Sí, yo después te quería preguntar sobre la ridícula idea, pero vamos a pasar, por si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Venga, valientes, ¿alguno? De cualquier cosa. En tu mundo de replicantes lo tendrían difícil, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Por esta poca valentía, esta poca No, pobrecitos. A ver, ahí hay uno. Sí. Ah. Pero luego sí, bueno, lo de Margaret Thatcher fue una decepción tremenda, luego lo entendí,
Luego lo entendí. Margaret Thatcher, claro, yo la hice cuando ya se había ido del poder, nada más irse a los pocos meses y cuando la habían echado, de hecho, vamos. Y entonces, pues, yo me apreté mucho los machos, la preparé muchísimo, porque esta tía fue uno de los grandes políticos del siglo XX y los tenía todos así. Entonces yo esperaba una entrevista difícil, dura, de discusión, de debate y tal, y me encontré a una abuelita con el cerebro completamente duro y esclerotizado, ¿no? No, ¿sabes lo que era? Que ya tenía Alzheimer, no lo sabía nadie. Eso lo he entendido 10 años después. Entonces, eso es tremendo. Entonces no lo entendía. Yo escribí, pues debe de ser que el autoritarismo y tal hace envejecer el cerebro. No lo sabía, pero me pareció, y dije, ¿pero quién es esta? Esta es Margaret Thatcher. Claro, cuando 10 años después, pues ya estaba con un deterioro mental terrible, o menos, o 7, pues ya entendí, porque sabéis, además es atroz, pero están hechos los estudios y tal. No, a mí la neurología me encanta, la neurociencia, que puedes tener ya síntomas que pasan desapercibidos 10 años y 12 años antes de ser diagnosticado de Alzheimer. O sea que no os quiero angustiar. Pero... Sí. ¿Suicidas? No, escribía, yo he escrito algún artículo sobre suicidas, pero no serie, he escrito algún artículo. Sí, no sé. Pues yo desde luego he escrito el suicidio de Stefan Zweig, pero si hablas de una serie seguramente no era mía, porque yo no he hecho una serie. Ajá. Pero cómo dejó todo ordenado, cómo preparó todo, Sí, es impresionante, sí. Eso fue un artículo que hice, pero vamos, no una serie, sí. Tremendo, sí. Además, muy bien, hay suicidas encantadores y hay suicidas que se suicidan contra alguien, ¿no? Y hay suicidas maravillosos. Zweig era un suicida maravilloso, que es que pagó a la tintorería, lo dejó todo, dejó todas las cartas, todos los sellos, todo, sí, adorable. Sí, ¿alguna pregunta más? Allí hay dos. Otras, sí, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo. Un poquito en alto. El que se va a ver más, sí. Pues mira, esta novela, que para mí es la mejor de las tres, es como cierra un ciclo, todo se coloca y además hay un cierre realmente, casi como un gran final, como un gran final de una sinfonía, hablando de música. Pero sin duda, si no me muero antes, sin duda va a haber otra, al menos una más, porque dejo a Bruna en un lugar tan peculiar, tan intrigante, ¿verdad? Tan intrigante. ¿Te la has leído? Bueno, pues eso. Pues la dejo en ese lugar, que no digas. En ese lugar tan intrigante que yo me muero de curiosidad por saber qué va a ser de ella. Cómo va a ser su vida. Y si no escribo una novela no lo puedo saber. La tengo que escribir para saberlo. Entonces, sin duda voy a escribir una cuarta, vamos, y ya me está pataleando aquí la cabeza porque me encantaría, quiero saber qué pasa con ella ahora, ¿no? ¿Cómo es su vida? Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Allí, al fondo, sí. Uh-huh. 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 Bueno, es lo que llamamos discriminación positiva, evidentemente. Entonces, la discriminación positiva no es un ideal, pero es una herramienta puede ser una herramienta, no es el ideal, queremos una sociedad en donde no tenga que haber esas discriminaciones positivas, pero puede ser una herramienta muy útil por el momento.
Y además es muy curioso porque hay otros terrenos de discriminación positiva en la sociedad que nunca suscitan conflicto, como por ejemplo las becas de estudios son discriminación positiva para gente que no tiene dinero, por ejemplo, eso no se discute, pero la discriminación positiva para la mujer normalmente se discute siempre, ¿no? Hay una estudiosa, una catedrática, una tía investigadora de la Universidad de Valencia que se llama Ana López Navajas, que es magnífica, que publicó hace unos años un trabajo que demostraba que tanto en la ESO, en hasta los 17 años, había los contenidos que se daban en España solamente tenían como de referencias de mujeres, o sea, se daban referencias femeninas solamente un 7,2%. El resto eran todo hombres, Entonces es bastante terrible eso, bastante terrible, verdaderamente. Cuando además ella misma, después de publicar ese informe, ese estudio tremendo, se ha puesto a hacer lleva 8 o 9 años haciéndolo, se ha puesto a hacer un banco, digamos, de información, ¿no?, de mujeres en toda la historia de la humanidad y en todo el mundo para facilitarlo a los profesores y a los maestros y tal y cual para que lo usen. Todavía no lo ha terminado. Pero yo he trabajado con ella, le he pedido ayuda también en una reedición que he hecho yo hice hace 24 años un libro que se llamaba Historias de Mujeres, que sacaba unas biografías de unas mujeres, y ahora acabo de sacar el año pasado un libro que se llama Nosotras, que es una reedición de esas biografías, que eran 16, y he añadido 90 pequeñísimas, bueno, pequeñísimas no, algunas son de una página y otras son de media y tal, 90 retratos de mujeres a lo largo de la historia desde hace 4.300 años, 4.600 años hasta ahora, ¿no? Y algunas de ellas me las proporcionó, busqué entre la documentación, estaba Ana López Navajas también, ¿no? Y entonces es que es increíble, porque verdaderamente no es que no haya, o sea, el 7,2 no es que no haya, hay montones de mujeres y es que las tenemos arrumbadas. Por ejemplo, ¿quién es el primer autor literario de la historia de la humanidad? No, esa es posterior, Lady Murakami, esa es posterior. Que es japonesa además, pero bueno, pero era esa, ¿verdad? Bueno, no, el primer autor literario que firma y tal es una princesa acadia que se llama Eneduana, que escribió la Exaltación de Inanna, que es un poema religioso. Entonces decimos que los primeros textos literarios son el Gilgamesh, ¿no?, que es de la misma época o quizá posterior que esta princesa acadia, quizá posterior, y encima no está firmado, es anónimo, Pero ahí, en la misma época o un poco antes, está esta princesa acadia que ha escrito un poema que todavía lo conservamos y que está vivo en las ediciones académicas, Exaltación de Inanna, y no solamente eso, firma con su nombre, y no solamente eso, las primeras anotaciones musicales de la historia de la humanidad y las primeras anotaciones astronómicas de la historia de la humanidad las ha hecho esta mujer. Así que está en el origen de la música, en el origen de la astronomía, en el origen de la literatura. ¿Quién la conoce? Por ejemplo, cosas así. O, si ahora os pregunto quién ha sido el que ha hecho las primeras películas con argumento del cine, ¿qué me contestáis? Méliès. Exacto, Alice Guy. Pero bueno, si ahora vais a una librería y compráis una enciclopedia de cine publicada hace un mes, os dirá que es Méliès. Y no es Méliès. La primera que hizo películas dramáticas con argumento en el cine es una francesa que se llama Alice Guy. Entonces, en la época en que los hermanos Lumière inventaron el cine, pues todo el mundo creía que era una atracción de feria, ¿no? Para entrar en un sitio oscuro, que te viniera una locomotora encima y empezar a gritar, ¿no? Pero a nadie se le ocurría que pudiera ser un vehículo de expresión artística o de expresión de ideas o de historias. Y ella fue la primera. Y fue la primera productora. Y no solo eso. Luego ya, como tuvo mucho éxito, todos se lanzaron, ¿no?, a hacer. Y no solo eso, la primera productora de la historia, la primera directora de cine de la historia,
el lenguaje de cine como primer plano, yo qué sé, todo ese tipo de cosas, cámara lenta, todo eso viene de ella. Ella lo inventó todas esas palabras porque es la que lo hizo por primera vez. ¿Y quién la conoce? Ella, porque se lo ha leído, pero vamos, poco. Tampoco. Y hay 20.000 más. Es que es impresionante la cantidad de mujeres que han sido sepultadas y olvidadas. Entonces, pues sí, muy bien, me parece. Durante un tiempo, pregunta específica de mujeres. Me parece muy bien. Pero no porque esté yo, ¿eh? O sea... Sí, alguien más. Bueno, yo entonces te querría, para ir terminando, preguntar por esta obra que es híbrida, es una síntesis de géneros, como haces tú, y que tiene fotografías, está muy bien, funciona muy bien, el texto con la imagen, su maquetación, es un libro encantador. Era plantearte qué nos puedes contar de esta obra, La ridícula idea de no volver a verte. Pues La ridícula es... Yo estaba escribiendo una novela que sucedía en la jungla y llevaba ya como 1 año y pico trabajando. Había empezado la fase de escritura, llevaba 2 capítulos que además me gustan, los tengo ahí. El primero me parece estupendo, me sigue pareciendo estupendo, pero de repente me bloqueé. Y entonces me entró el terror pánico, porque claro, yo ya estuve bloqueada 4 años sin poder escribir después de mi tercera novela, después de Te trataré como una reina. Me entró el terror. Pero de repente la novela se murió, es que no podía seguir, no la sentía, no se murió del todo, la tengo ahí en la nevera mental, pero bueno, muy mohosa, ¿eh? Creo que ya no va a tener futuro esa pobre novela, pero bueno. Entonces, no me callé, no se lo dije a nadie que me había bloqueado, porque no quería decírmelo ni a mí misma, de lo que no se habla pues no existe, y estaba así desesperada. Pasé como 1 semana, 10 días, y de repente me llega de mi editora de 6 Barral, Elena Ramírez, que es una crack, me manda un pequeñísimo diario de Marie Curie, que escribió 24 páginas nada más. Marie Curie escribió ese pequeñísimo diario durante el año siguiente a la muerte de Pierre Curie, que salió un día de casa, le atropelló un coche de caballos y murió en el acto. Entonces, es un diario de duelo que es desgarrador, es un grito, es un aullido de dolor de un animal herido. Bueno, es brutal el libro. El librito, vamos, las páginas, no es ni un librito. Ella lo iba a publicar en una colección que tiene de textos mínimos, pequeñísimos, y quería que hiciera un prólogo y tal, ¿no? Pero yo cogí el diario, yo conocía, por supuesto, a Marie Curie, había citado su vida en algún libro mío de mujeres, en el prólogo y tal y cual, pero conocía, digamos, que la vida oficial de Marie Curie, ¿no? Y esta señora que nunca sonríe en ninguna foto y que parece tan al mando de su vida, ¿no? Como un tanque, ¿no? Y de repente ves ese estallido, ¿no? de furia y de pasión y de dolor y tal. Y entonces, pues yo dije, bueno, qué maravilla, esta es otra Marie Curie. E inmediatamente surgió el libro en mi cabeza y pensé, yo llevaba, cuando me mandó mi editora esas páginas, yo llevaba ya por edad, porque me estaba acercando, pues eso, también a los 60 y tal, y por situación personal, porque hacía 2 años que se había muerto mi marido, pues llevaba unos años, ya 3 años o así, en una de esas mesetas que hay a lo largo de la vida. Uno va subiendo y de repente hay como una meseta en donde te paras a mirar alrededor y a mirar la vida y a mirar la existencia, tu propia existencia, la de los demás, empiezas a pensar y a plantearte preguntas esenciales, ¿no? Pues cómo es posible aprender a vivir con más serenidad. Quiero yo estar corriendo todo el día, ¿por qué lo hago, no? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué deseo hacer de verdad en la vida? Estoy cumpliendo el deseo de mis padres sin saberlo, ¿no? ¿Qué es el papel de la mujer? ¿Qué es el papel del hombre? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos relacionamos uno con otros? Esenciales, ¿no? Preguntas esenciales. Y entonces de repente cuajó todo eso y comprendí que podía, junto con Marie Curie, con esa personalidad tan poliédrica, gigantesca, enorme, que Marie Curie podría servirme como una especie de pantalla para arrojarle todas esas preguntas e intentar hacer una especie como de diálogo con ella, con su vida y con la realidad, ¿no? Entonces salió un libro muy raro, que es un ensayo, pero no es un ensayo, es como muy literario. Es una biografía de Marie Curie, pero no es una biografía de Marie Curie. Es una autobiografía, pero no es una autobiografía, es una de esas mezclas de libros míos raras. Y claro, es un libro que es sobre todo es una celebración de la vida y que busca la serenidad, ¿no? Y que intenta aprender a vivir con más
con más plenitud y con más serenidad. Lo que pasa es que para aprender a vivir con más plenitud y con más serenidad, primero tienes que llegar a un acuerdo con la muerte propia y con la muerte de los seres queridos. Por eso, aunque es un libro que habla de la vida, que habla sobre todo de la vida, también habla de la muerte, ¿no? Y bueno, o sea, ha sido un libro que también me ha dado mucho, y mucha gente he tenido respuestas maravillosas de la gente. Me han escrito muchísimas cartas y me siguen escribiendo, y sobre todo lo interesante es que en las cartas me contaban duelos, me contaban muertes de seres queridos, pero esto no es lo raro. Lo maravilloso y lo raro es que esos duelos que me contaban de seres queridos no eran tristes, o sea, me contaban cosas preciosas de la muerte de sus seres queridos. Entonces me decían, pues no sé qué, me recuerdo una tarde que estuve con mi mujer y tal, no sé qué, cuando estaba ya muy enferma de lo que fuera y tal, y entonces estuvimos hablando de esto y había una luz y fue el día más bello de mi vida, ¿no? Cosas así, historias preciosas. Entonces me di cuenta que este libro había dado a la gente, yo no me lo había propuesto, pero les dio como el resquicio, la posibilidad de rescatar lo bello que había en el horror, porque la vida es así, como decíamos antes, en la oscuridad, en esa cosa turbia que es, en el horror hay belleza y en la belleza hay horror, ¿no? Lo que pasa es que nos es muy difícil manifestarlo y reconocerlo abiertamente, ¿no? Entonces, si se te está muriendo tu pareja, no puedes ni siquiera reconocerte, y mucho menos a los otros, que ha habido un momento de una belleza tremenda, ¿no? Entonces les dio la oportunidad de rescatarlo, de manipularlo y de decirlo, ¿no? Y esa es la función de la literatura, del arte en general. Decía Georges Braque, el pintor francés, que el arte es una herida hecha luz. Qué maravilla, ¿no?, de frase. ¿Y qué vas a hacer con las heridas sino intentar convertirlas en luz, ¿no? Entonces yo creo que este libro ha permitido a bastante gente convertir heridas suyas, poner un poco de luz en esas heridas. Además, rescatas una imagen de Marie Curie muy desconocida. Tremenda, sí. Claro, porque hay muchos textos escritos sobre ahí sí que Marie empecé Curie, a pero estudiar. entras en un aspecto mucho más íntimo, personal. Claro, ahí me puse yo antes, como os digo, creía que conocía su vida, pero no tenía ni idea, y entonces ya me metí, leí muchísimas, y sobre todo me metí en las biografías de Marie Curie y en la información que tenía de ella desde dentro, como hago con mis personajes. Intenté entender cómo se vivía, porque no es una biografía al uso para nada, los biógrafos lo miran desde fuera, yo no, yo me metí y sin alterar los datos intenté entender cómo vivía ella la vida. Por ejemplo, hay un caso muy claro. Por ejemplo, yo estoy convencida de que era anoréxica, convencida, y además pega todo, ninguno de sus biógrafos y biógrafas lo dice, ¿no? Pero yo estoy convencida. Pero esto que os voy a contar. Marie era hija de un químico, profesor de química que vivía en Varsovia, ¿no? Y que era el típico padre fastidioso, me parece a mí, ¿no? Entonces estaba en París, Marie, y estaba pues trabajando era su trabajo de doctorado, ¿no? Para intentar aislar el radio, y fue un trabajo, ahí está la épica, ya la conocéis seguro, unos años terribles en un galpón en donde hacía un frío espantoso, les llovía dentro, con lo cual no solo era incómodo, sino que alteraba el experimento. Luego salía afuera, tenía que estar cociendo toneladas de pechblenda, que es de donde extraía el radio, como una bruja buena ahí en un caldero, en el patio, con un frío espantoso. Bueno, un trabajo monumental, sin apenas alimentarse. Y cuando al cabo de años y años consigue aislar el radio, pues se lo cuenta al padre. Y el padre le contesta, le manda una carta y le dice: qué bien, ya era hora, porque con todo el esfuerzo y el tiempo que has metido, en fin, me alegro que hayas descubierto el radio, qué pena que no sirva para nada. Le dice eso y después se muere. Es la última carta, las últimas palabras que recibe de su padre es: qué pena que no sirva para nada. Entonces, todos los científicos concuerdan en que la primera parte de la vida de Marie Curie en su primera parte fue un científico tremendo, estaba en la élite, pero además de la vanguardia científica, era ese tipo de cabeza científica capaz de ver cosas paralelas, ¿no?, dentro de lo que esa es la vanguardia, ¿no?, los que son capaces de dar como un salto en el vacío y ver otra cosa, ¿no? Pues ella estaba entre los 10 mejores científicos del mundo. Pero en la segunda parte de su vida no. Todos coinciden en que ahí dejó de estar ni en la vanguardia ni en la retaguardia, dejó de estar. Entonces, durante mucho tiempo, con el machismo típico, decían que es que lo había hecho Pierre y que cuando murió Pierre, pues ahora se sabe al 100% que no, porque además están todos los cuadernos de trabajo de ella, con su mano, se sabe que fue ella, además era su trabajo, el otro ayudó, era un genio, pero no tenía nada. Él
los grandes logros fueron de ella, ¿no? Pero entonces, ¿por qué en la segunda parte de su vida no tuvo esa importancia científica? Pues porque se pasó el resto de su vida intentando encontrar aplicaciones prácticas para el radio. O sea, se pasó el resto de su vida intentando demostrar a su padre muerto que estaba equivocado. Y así somos los humanos, hacemos esas cosas. Y eso tampoco lo ha visto ningún biógrafo, pero yo estoy convencida de que es así. Estoy convencida de que es así, porque te metes dentro de ella, vives eso desde dentro, ves los datos de su biografía y todo casa, claro, dices, es así. Es así. Y también no tenemos por qué tenerles a estos señores hasta mañana, ¿no? Los pobres, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Estábamos todos tan fascinados con el relato que yo estaba también en el público, que estoy muchas veces, ¿eh? Entonces ya no era consciente del espacio-tiempo, si estábamos en el siglo XXII o en este siglo. Bueno, muchísimas gracias a Rosa Montero, porque ya veis que siempre abre nuevas vías en la literatura, en sus libros, ¿no? Y además, que algo que no hablamos, pero que claro, que en España la literatura científica, incluso diríamos que la ciencia es una gran olvidada. Totalmente. Y ella ha abierto esta brecha tan grande para que nosotros en los centros educativos con nuestros alumnos con sus libros podamos entrar. Estamos todos expectantes, yo el primero, que pasará con Bruna Husky. Aquí tiene su casa, en La Coruña, sea aquí o en otro lugar de La Coruña. Aquí la esperamos y muchísimas gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias,